Saludos afectuosos a todos ustedes, especialmente a los televidentes de las islas de Tenerife, La Palma y La Gomera. Y nuestra más cordial bienvenida a los protagonistas del debate de hoy. Ya han visto ustedes el título, Crisis financiera en Estados Unidos. Quienes van a ser los protagonistas de este debate, doña Celia Ondoño, directora de Asesoramiento Roma, Asesoramiento y Gestión Internacional. Bienvenida, doña Celia. Gracias. También contamos con don Miguel Ángel Sánchez Martín, decano del Colegio de Economistas de Santa Cruz de Tenerife. Bienvenido, señor decano. Gracias. Asimismo, va a participar en el debate don Francisco Torres del Castillo, director territorial de Renta 4. Bienvenido, don Francisco. Muchas gracias, don Ricardo. Y don Juan Martín Vega, que ya hemos contado en otras ocasiones con él, hoy también socio de MK Consultoría. Don Juan, bienvenido. Buenas tardes, bien hallados, muchas gracias. Bien, nos van a permitir, siempre recordamos esos tres rasgos de Canal 8. Canal 8 es un canal cuya línea editorial es pluralista, el capital es 100% canario, tinerfeño, y bueno, pues hemos tenido una audiencia destacada, tenemos una audiencia destacada. En esta ocasión tenemos que dar la noticia de que, según sofre esa audiencia de medios, pues por primera vez somos los primeros de las televisiones locales en la isla y en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Son 361.000 espectadores en una audiencia acumulada los que nos distinguen con su apoyo. Bien, pues muchísimas gracias por ese apoyo. Gracias a ese apoyo estamos colaborando con las demás emisoras locales en ese planteamiento de información, de formación, de entretenimiento entre nuestra gente, la gente de las islas, con programas propios de aquello que nos interesa en las islas. Tenemos que agradecer a ese apoyo popular, también, por supuesto, a la colaboración de los demás colegas, de las demás cadenas. Gracias por siempre la buena correspondencia que ha habido con Canal 8 y por supuesto, a la profesionalidad de quienes trabajan en esta casa. Es un orgullo, es una satisfacción cooperar, colaborar con Canal 8 desde el punto de vista de aquellos que colaboramos. Y no me queda nada más que decir que hace 6 años empezó este canal con una gran profesionalidad, con un planteamiento de pluralismo, y fíjense ustedes, aunque el gobierno autónomo no haya concedido aún la televisión digital terrestre, la TDT, es para premiar nuestro pluralismo, suponemos, ¿no? Sin embargo, contamos con el apoyo popular. Quiere decirse, señores del gobierno, la ciudadanía apoya a Canal 8 en primer lugar. Bien, pero lo decimos sin ningún, de verdad, con el mayor de los respetos. El gobierno nos merece el mayor de los respetos, aunque sea sectario. Lo decimos con la máxima consideración, aunque sea parcial, y lo decimos con la esperanza de que practique la justicia. En un Estado democrático y de derecho, eso pues no es pedir la luna, y confiamos en esa reconsideración. Con lo cual, dicho eso, y también animando a todos ustedes a que participen a través del correo electrónico, en este momento tienen a pie de pantalla la dirección, participen, no se queden mudos, hablen, escriban, no dejen que los medios informativos nos despachemos a nuestro gusto. Sean ustedes también medios informativos, al menos en Canal 8. Y vamos a escuchar, como es normal, como es habitual, ese informe primero que han elaborado los servicios informativos de Canal 8. Los términos de la macroeconomía, incluso este propio concepto, se nos escapa muchas veces de los niveles de comprensión del ciudadano de a pie. Ahora más que nunca oímos hablar de ellos, pero sin que nadie pare a explicarnos su significado. Si notamos que algo está pasando con la economía, con solo echar un vistazo a nuestra cuenta corriente. Muchas son las hipótesis, múltiples las voces e innumerables las versiones sobre lo que ocurre y su porqué.
Sean cuales fueren, hay algunos puntos de encuentro. Las familias viven ahogadas, las entidades bancarias echan el freno a sus préstamos, la liquidez brilla por su ausencia, el cese empresarial está alcanzando cifras de récord y los gobiernos se las están teniendo que ingeniar, tarea nada fácil, para atenuar los efectos de una crisis en toda regla. La podemos calificar así porque hasta la gran potencia mundial, Estados Unidos, se ha resentido y de qué modo, tanto que su ejecutivo va a tener que entrar a la palestra de modo intervencionista en las cuentas que se manejan en Wall Street. Aseguran expertos economistas y analistas de la realidad estadounidense que los principios del capitalismo, hasta ahora intocables, se han puesto en cuestión. La coyuntura ha desembocado en que los bancos dejen de confiar, que los bancos centrales hayan tenido que entrar en juego y que la tensión se extienda a todos los ámbitos de la economía. Como apuntaba el periodista Claudi Pérez este fin de semana en el suplemento Negocios del diario El País, la globalización ha llegado para lo bueno y para lo malo. El último de los episodios de la actualidad económica de la superpotencia lo ha marcado la aseguradora American International Group, más conocida como AIG. La falta de supervisión de sus negocios ha supuesto que una cantidad aproximada a los 440.000 millones de dólares queden fuera de control. Cifra nada desdeñable ya que se trata de un mercado equivalente al 8% del que maneja la bolsa neoyorquina. El caso de Lehman Brothers ha sido otro de los más sonados de los últimos días. El revuelo que ha sufrido Wall Street ha desembocado con su declaración en bancarrota y la llamada de auxilio desesperado hacia otras entidades. Los números rojos en los mercados bursátiles han perjudicado también en las últimas semanas a otro de los sectores económicos más fuertes, el de las aerolíneas. Algunas de las empresas consideradas grandes en este ámbito se están declarando en quiebra. El efecto que tiene en el turismo, uno de los principales motores de muchas economías, puede llegar a ser irreparable. Situaciones como estas han provocado un plan de urgencia por parte de la administración Bush, por el que en principio se destinarán unos 700.000 millones de dólares para la compra de activos hipotecarios a los bancos. ¿Será este el camino para salir de la crisis financiera e inmobiliaria? ¿Pasa la solución por el intervencionismo estatal? Antes de comprobarlo, Estados Unidos ya anima a tomar su ejemplo. Veremos si el resto de países lo siguen. Muchas gracias. Hasta aquí ese informe inicial y va a iniciar el debate doña Celia Ondoño. Adelante. Gracias. Pues bajo mi opinión se trata más que de una burbuja y de una crisis inmobiliaria, es una crisis financiera que hay detrás, lo cual es mucho más grave. Estamos en una crisis que esperemos que no llegue a una recesión y Estados Unidos está tomando medidas, porque puede más que nosotros, para procurar pararla. Como crisis esperemos que sea eso, algo pasajero y que encontremos una manera de salir. Han fallado muchas cosas, por ejemplo, las agencias de control de riesgo en Estados Unidos pues no han avisado durante el 2007 de las hipotecas basura, ¿no? También fallaron en el 2001 y ahora tampoco han sido capaces de decirnos que los bancos de Wall Street, los principales bancos, estaban muy mal, en bancarrota. Yo si les parece, querría o sugeriría, porque claro, puede haber espectadores que digan, bueno, ¿y por qué ahora a Canal 8 le ha dado por hacer un debate sobre la crisis en Estados Unidos, crisis financiera en Estados Unidos? Entonces, bueno, pues vamos a explicarnos, ¿no? Se ha organizado este debate porque pensamos que la crisis que a nosotros, la crisis económica que en este momento padecemos en las islas, en España, dentro de la Unión Europea, etcétera, tiene algo que ver con la crisis de Estados Unidos, ¿no? Y eso supongo que ustedes lo van a explicar en el transcurso del debate, ¿no? Aquel viejo dicho de que un estornudo económico en Estados Unidos o financiero, aquí puede ser una pulmonía gravísima, aunque no sé si seguirá siendo válido o no, también ustedes lo explicarán. Pero yo quería, sobre todo, y de luego antes ya doña Celia ha empezado a apuntar por las causas, los motivos, quería, si me lo permiten ustedes, rogarles para toda la ciudadanía, que nos expliquen la diferencia entre crisis financiera y crisis económica, ¿no? Si es que hay que establecer alguna diferencia, porque a lo mejor resulta que es lo mismo, ¿no? Entonces, díganos, ¿no? Y aprovecho ya para que don Miguel Ángel Sánchez, el decano, pues entre en esa distinción, ¿no? Bien, sí, efectivamente hay una diferencia entre crisis económica y crisis financiera. No, es completamente diferente. Una crisis financiera es una caída de los parámetros de funcionamiento del sistema financiero.
así, tal cual. ¿Qué es lo que pasa? Que una crisis financiera, evidentemente, al no inyectar medios financieros en el sistema económico, pues evidentemente tiene o produce consecuencias graves en el sistema económico. Pero la crisis económica es una crisis más del sistema productivo, es una crisis del sistema de producción, del sistema de captación de medios, del sistema de toda la infraestructura que hace caminar a una colectividad, a una nación, a una región, adelante. Evidentemente no es lo mismo, pero en la crisis financiera influye muy negativamente en el sistema económico y ayuda a potenciar la crisis económica. Francisco. Bueno, yo comparto muchísimo lo que opina el decano del Colegio de Economistas. Efectivamente son muy distintas, pero el fenómeno, en mi opinión, en mi modesta opinión, el fenómeno que ocurre es que, por hacer un símil con los estornudos, las economías mundiales estaban agrupadas en familias, y entonces si la familia europea, es decir, Francia, Alemania, se ponía o cogía el sarampión, es muy probable que lo cogiera también Francia e incluso España. Resulta que la familia europea y la familia británica, y la familia anglosajona, americana, el primer mundo ya es un solo cuerpo, y entonces ya si uno se pone malo, se ponen malos todos, y ese proceso de globalización ha llegado. Y hace que los sistemas financieros, además que son los primeros, es la sangre de ese cuerpo, estén muy interrelacionados. En mi opinión, ha habido una crisis económica primero. Bien, pero primero, perdone que le interrumpa, incluso España, que no estaría en la G8 ni nada, también forma parte de ese grupo. Sin duda alguna, sin duda alguna. Y además España vamos a... O sea, que estamos entre los importantes. Para lo malo en este caso sí. Pues, pero creo que para otras cosas, para lo bueno también. Bien. Bueno, era el símil del cuerpo humano, ¿no? El origen de esta crisis es, como muchas han ocurrido, como en el caso famoso de los tulipanes o el caso del 29, es pensar que uno de los bienes va a subir permanentemente en el tiempo. Y en este caso estábamos hablando de los inmuebles. En Norteamérica, al pensar que los inmuebles van a seguir subiendo de precio, no me importa conceder créditos a personas que tendrán poca credibilidad o poco nivel de pago, porque como su bien va a seguir subiendo, no pasa nada. Y ese es el primer proceso de la economía real. La gente no puede pagarla y empiezan a haber impagados, que se mezcla con la industria financiera, que es la titulización, que al final, para nuestros oyentes, es coger hipotecas, convertirlas en títulos de renta fija, porque como es una cosa segura, avalado por una propiedad inmobiliaria, y venderlas como bonos al resto de bancos, pero no norteamericanos, europeos, australianos, británicos. Y ahí un papel fundamental lo tienen, como bien apuntaba doña Celia, las agencias de rating que certificaban que esos papeles, esos bonos, tenían un nivel de AAA, es decir, lo que puede ser la calidad crediticia de un gobierno. Entonces, aquí la economía real y la economía financiera han estado muy vinculadas y es una crisis global, a mi punto de vista, ¿no? Muchas gracias, don Juan. Claro, a mí me gustaría acotar una cosa. Lo que ocurre es que en ese esquema que describes también hay un elemento que contribuye a envilecerlo, que es no solamente si esos bienes inmuebles, esas no suben de precio como uno espera, sino que además ya en origen han sido inflados los precios, porque como hay una facilidad de conseguir recursos vía créditos, pues yo, promotor, tiendo a inflar los precios porque el comprador me lo va a comprar igual, porque como le van a dar un crédito a largo plazo, la diferencia en una cuota al mes es muy poco, entonces yo ya estoy inflando el valor real. Eso contribuye a envilecer. Y luego, en esa disquisición entre crisis financiera y crisis económica, con todo y respetar, no faltaba más, la opinión autorizada de Miguel Ángel, pero es bien difícil de disociar, porque es que los recursos que contribuyen a alimentar la vida económica, a su vez vienen de la vida económica, de manera que las causas están completamente interrelacionadas. Yo lo diría así: cuando uno va para el Teide y el coche lo deja en la carretera, uno dice, se me estropeó el coche.
y lo más probable es que se le haya estropeado el motor. Las finanzas son el motor de la economía. Si las finanzas no funcionan, la economía a corto plazo, a cortísimo plazo, tampoco va a funcionar, creo yo. Tenemos un problema de crédito, y es que los bancos ya no están dando créditos, ni a las buenas empresas están dando créditos, y sin eso no es posible funcionar, claro, no es posible. Pero usted antes comentaba de que se sabía, de que se advertía, de que se había aumentado de un modo artificioso los precios, ¿no? Más o menos, he querido entenderlo. Pero ese es un aviso que nos viene dado desde las instancias internacionales, en el caso de España, en el sector inmobiliario. Hablaban, corríjanme, pero hablaban meses atrás, y años incluso atrás, de que en el caso español la artificiosidad rondaba más del 30%. Corríjanme. Es decir, los precios, para entendernos, inmobiliarios, es que la palabra artificiosidad no es exactamente, es que es humano, es que es lícito. Sí, oiga, yo consigo el mejor precio que pueda obtener, pero es una especulación que tiende a la perversión, ese es el problema, ¿no? Pero claro, si estamos en una economía de libre mercado, yo tiendo a cobrar lo máximo que pueda, lo máximo que me dé el mercado. Pero habrá límites. Ahí está el problema, los límites, el control, lo que hablaba nuestra amiga Celia desde el principio. El problema para mí es la falta de control. Hay también un problema cuando se habla de precios. La crisis o una parte de la crisis no se produce por los precios, se produce por la valoración que se da, que cuando decías un 30%, ahora mismo se están calculando que se han dado créditos hipotecarios por importe de 120 a cosas que ahora mismo están tasándose en 60, justo al 50%. Entonces, si hablaba del 30%, o sea, sobrevalorado, de sobrevaloración. Pero es que... Perdona que interrumpa nada más, porque creo que es importante, pero es que así debe ser, es decir, las cosas fluctúan en su precio. Nadie se sorprende porque una onza de oro hoy valga tanto o mañana valga otro precio. Es decir, el concepto del inmueble estaba... Por eso lo apuntaba siempre, es que no, va a subir siempre irremediablemente. No, los precios los marca el mercado. Otra cosa es el valor que pongamos. Y perdóname, Miguel Ángel, continúa. No, es que hay un siguiente problema que se va a producir, que es cuando los bancos tengan que valorar sus activos. En España, bueno, pues de alguna forma, mal que bien, se han ido provisionando esas posibles pérdidas, se ha ido provisionando. En Estados Unidos me temo que no ha sido así. No ha sido así en su mayor parte, con lo cual... Ahora continuaré yo en la segunda parte, si le parece, voy a plantearle, ya que está con Estados Unidos, y el título del debate es Estados Unidos, ¿no? En la medida que nos toque, claro. Pero tendrá usted la palabra porque le voy a plantear sobre todo esas aportaciones que acaba de hacer el gobierno de Estados Unidos a este planteamiento, a ver cómo lo interpreta. Estaremos enseguida con ustedes. Estamos en Canal 8, en el programa de Crítica en 8, dedicado a la crisis financiera en Estados Unidos. Son los protagonistas de este debate don Miguel Ángel Sánchez Martín, decano del Colegio de Economistas de Santa Cruz de Tenerife. También doña Celia Ondoño, directora de asesoramiento Roma, asesoramientos y también gestión internacional. Don Juan Martín Vega, socio de MK Consultoría, y don Francisco Torres del Castillo, director territorial de Renta 4. Hemos tenido una primera parte del debate y ahora vamos a escuchar las opiniones sobre este mismo tema de don José Fernando Rodríguez de Acero, presidente de COE de Tenerife, y de don Humberto León, economista. La crisis yo creo que debería que contemplarla bajo dos vías. La gran crisis esta internacional,
los factores fundamentalmente han sido la crisis financiera a raíz de todas las hipotecas basura que empezaron a descubrirse por allá por agosto del 2007 y que ha desembocado en una increíble tormenta financiera, ¿no? Y eso unido también la escalada que ha tenido hasta hace bien poco los precios del petróleo, que ha influido en el tema del transporte, han hecho que esta crisis, que esta es la primera crisis de la globalización, por decirlo así. Fundamentalmente esto viene ya desde el año 2007, la crisis financiera, digamos, de Estados Unidos, que a través, digamos, del problema hipotecario que tenía, de hipotecas baratas que estaban dando y la falta de confianza que generó todo eso, trae aparejado, digamos, una crisis financiera importante. Eso indudablemente se traslada al mundo, porque ya sabemos que lo que es Estados Unidos a nivel de economía trae, digamos, todo eso, o sea, trae que se traslada a todas partes del mundo. ¿Cuál ha sido el alcance? Todavía es difícil, porque yo creo que el tema sigue. O sea, el ojo del huracán está posado y estará posado un tiempo. Por lo tanto, medir ahora mismo el alcance va a ser difícil. Yo creo que el tema va a durar algunos meses más y desde luego está claro que ha sido, por un lado, la restricción de los créditos en grandes dimensiones y por otro lado el poder adquisitivo de las personas que ha bajado considerablemente. Ya digo que al ser Estados Unidos la economía base de todo esto, o sea, la que mueve, digamos, el mundo, se traslada a todas partes. Eso que, aparte por el tema de globalización, que hace que la economía, digamos, lo poco que pueda tocar en una parte se altera en otros lugares también, ¿no? Entonces es a nivel mundial, por esa causa que lo estamos sufriendo todos, ¿no? La intervención de las administraciones públicas, colaborando con solucionar la crisis, puede ser adecuada. En cada caso, pues habría que estudiar, pero desde luego no es solo la única. Yo creo que este va a ser una crisis donde los expertos hablan de, después de esto, pues cambiarán muchas cosas dentro de los sistemas financieros, etcétera, ¿no? No me atrevo yo a dar una opinión demasiado en plan profesor, porque tampoco lo soy, o sea que yo creo que va a ser un antes y un después de esta crisis va a existir en el mercado financiero mundial. Las administraciones públicas pueden dar ciertas herramientas para poder mejorar la situación, ¿no? Digamos, pautas o bien en su caso ciertas inyecciones económicas para mover ciertos sectores, pero no lo puede hacer todo, simplemente que tiene que participar el sector privado, ¿no es cierto?, en muchos de los aspectos, tratando justamente de agudizar los ingenios para poder mejorar, digamos, su situación, ¿no? El ciudadano de a pie, su intervención en estos temas se nos escapa, ¿no? Y me incluyo, por supuesto. Yo creo que lo que hay que estar ahora es muy cauteloso en el gasto, efectivamente, y intentando, bueno, pues ver las salidas propias en una situación como esta, que no es nada sencillo. Yo creo que la clave va a estar ahí y esperar a que esto remita. El ciudadano indudablemente que tiene que ser cauteloso, tratar en lo posible de eliminar todo lo que sean gastos superfluos, ¿no? Pero lo que sí que tiene que plantearse es que si hay una capacidad de ahorro, la mínima que sea, esa capacidad tiene que volcarla fundamentalmente a sectores económicos, o sea, es decir, que esa inversión que antes estaba haciendo en cosas superfluas, eliminarlas y pasarlas a capacidad de ahorro en entidades financieras. Eso hará que indudablemente que la entidad financiera logre mejorar, digamos, la situación de los demás, ¿no? O sea que eso es uno de los factores que podría incidir. Nosotros, por las informaciones que tenemos y que se nos da, hablan de que tocaremos fondo, y lo venimos diciendo hace un tiempo, ¿no? Tocaremos fondo en el primer semestre del año que viene. Y a partir de ahí, bueno, pues vendrá ya la salida. El tema está en que cuánto tiempo estaremos en el fondo, con qué intensidad es la salida o no, es muy difícil de saber, pero yo creo que todo el año 2009, el primer semestre va a ser duro y a partir de ahí parece que empezaríamos a salir de ella, ¿no? Es muy difícil prever, digamos, una fecha, pero un poco por las situaciones anteriores de otras épocas, son factores, digamos, que pueden incidir un año y medio. Yo calculo que
a principios del año 2010 posiblemente ya tengamos una situación más o menos resuelta. Bien, ahí hay fechas y esperanzas. Han sido las interpretaciones, las declaraciones de don Humberto León, economista, y de don José Fernando Rodríguez Acero, presidente de COE de Tenerife. A ambos les agradecemos su participación en este programa de Canal 8. Gracias. Y vamos a escuchar a don Miguel Ángel Sánchez Martín, decano del Colegio de Economistas de Santa Cruz de Tenerife. Y yo quería introducirle una pregunta, y es extensiva también si alguno de los participantes en el debate después quieren volver sobre ella, igual que si quieren volver sobre lo que se ha declarado tanto don José Fernando como don Humberto, ¿no? Y es lo siguiente: parece ser que la aportación, el ingrediente, la inyección que ha inyectado al sistema financiero de Estados Unidos en la administración Bush, pues eran 700.000 millones más o menos. Serán si lo aprueban los demócratas. Sí, bueno, alrededor de 3.000 euros per cápita. Es decir, cada ciudadano de Estados Unidos le cuesta eso, 3.000 euros. O alrededor, según otros, alrededor de $4.000 por cabeza. Bien. Yo quería preguntarle, ¿es concebible y es ético que, primero, que las administraciones públicas tenían que tener algo de control sobre antes de llegar a esta situación, o no? Sí, hombre, las administraciones públicas deberían de controlar, que es diferente controlar e intervenir. No, yo no he dicho intervenir, he dicho controlar. No, lo digo para el público. Ya. No vayan a pensar que estoy refiriéndome a ningún intervencionismo. No. Una cosa es controlar y otra cosa es intervenir. Cuando hay control, por ejemplo, con un control en condiciones, bueno, pues posiblemente esas valoraciones no se hubieran hecho como se hicieron. Claro. Probablemente la banca de inversiones en Estados Unidos no se hubiera metido en los problemas que se ha metido. Probablemente o casi con toda seguridad hubieran tenido que provisionar los bancos, la gran banca, y si hubieran provisionado no se hubieran pegado los costalazos que se han pegado, evidentemente, porque bueno, está ahí, la información sería pública y bueno, no hubiera habido tanta alegría en la... Está claro, pero curiosamente, oiga, doña Celia, curiosamente, es decir, por aquello, dicho vulgarmente, por aquello de que la cuerda siempre se rompe por la parte más débil, que somos los ciudadanos, la ciudadanía en general, los consumidores, llámelo como quieras, resulta que esos excesos que ha habido, al final también los pagamos nosotros, no solo desde el punto de vista cotidiano, sino también con nuestros impuestos, ¿no? Sí, es lo que se está diciendo, socializar las pérdidas y privatizar la ganancia, ¿no? Sí, ¿qué es lo que viene sucediendo? ¿Qué es lo que está pasando? O sea, el mercado... un capitalismo salvaje, ¿no? Sí, yo creo que ese modelo de capitalismo ya no tiene mucho futuro. Creo que... Pero existe. Existe, pero yo creo que hay que el capitalismo, el liberalismo, el fundamentalismo no puede ser. El mercado no se puede regular por sí solo como se está demostrando ahora. Necesita una regulación, no intervenir, pero sí regular de alguna manera, regular inteligentemente hasta un cierto punto, porque si no estamos viendo lo que estamos viendo. Según el ministro Solbes, decía que es la peor crisis que ha visto y tiene 66 años. George Soros, en una entrevista el domingo, creo, decía que hacía 30 años que no veía una crisis semejante, ¿no? Pero señor Solbes, menos mal que ha abierto los ojos, porque si usted le pregunta hace 3 meses, no había crisis ni cosa que se le pareciera. El Parlamento ha negado eso, ¿eh? El Parlamento ha dicho que él siempre reconoció la crisis. ¿Cuándo se produjo? Palabras de Solbes esta mañana. Bueno. Si me permite, yo primero, no la cantidad, se está hablando de cantidades, incluso va a ser bastante más superior a la que se llama, pero no se va a socializar esa crisis, es decir, lo que se trata es, existe una crisis muy importante, una gran crisis, realmente una crisis, como bien apunta ahora el señor Solbes, como no se había visto antes, que además no es una crisis realmente por las hipotecas basura, sino la crisis realmente se produce
por la falta de confianza entre todas las entidades financieras. Y ahí vuelvo otra vez. Que no se fían unas de otras. Efectivamente, y entonces ahí es donde está el problema. La sangre de ese cuerpo, que estábamos hablando antes, que es el dinero, no circula. Y la masa monetaria, al final, donde tiene un valor muy importante es en la velocidad de circulación. Y ahora no circula, porque no se fían una entidad de otra. Oiga, y ese es el gran problema. Oiga, don Francisco, pero ¿por qué no se fían? Que usted lo sabe mejor que yo. Si cogemos las estadísticas de los últimos años, de los beneficios que han tenido la gran banca, ¿no?, durante todos estos últimos años, es para que estuviesen felices y dándose de besos. ¿Cómo es que encima no se fían? Pues A pesar de las grandísimas ganancias. porque no se fían de que se les devuelva el capital. ¿Por qué quieren más? No tienen activos. Yo diría que no se fían porque saben que entre ellos, no todos, pero entre ellos hay algunos granujas. Y entonces, claro, y la falta de control, claro, la falta de control hace que los granujas se lleven la parte del león. Ese es realmente el problema. Si hubiera, insisto, como dice don Miguel Ángel, no intervención, pero sí control, vigilancia, que no se puedan hacer cosas que no debían haberse hecho, entonces los agentes se fiarían más unos de otros. Acabo de decir lo de los beneficios, pero es que tenemos que diferenciar entre beneficios contables y beneficios reales. Un beneficio... ¿Cómo es eso? Acláralo. Claro, yo puedo... ¿Qué dice? ¿Que ganan todavía poco? No. Yo puedo tener un magnífico beneficio contable si no provisiono las posibles pérdidas, si las amortizaciones las pongo muy chiquititas, etcétera, etcétera. Un beneficio contable maravilloso. Pero no hay un Banco de España que vigila esas cosas. En España sí, y por lo menos teóricamente, bueno, aquí sí la banca ha provisionado bastante más que en Estados Unidos. De hecho, la prueba está en que no ha habido las caídas monstruosas, las caídas escandalosas en la banca española, como ha pasado en Estados Unidos. En Estados Unidos, efectivamente, son entidades muy especulativas. El valor o la cotización en bolsa es sumamente importante, la especulación es terrible, y entonces los beneficios se pueden de alguna forma maquillar simplemente no declarando riesgos. El riesgo, legalmente el riesgo hay que contabilizarlo, hay que provisionar, y las provisiones rebajan los resultados. Si no se provisiona el riesgo, los resultados son muy alegres. Es un resultado contable magnífico, maravilloso, pero no es real, porque en cuanto el riesgo se produce, cuando el riesgo se convierte en realidad, en un riesgo, en una caída real, entonces, ¿qué? Pues esos maravillosos beneficios se convierten en unas magníficas pérdidas, unas maravillosas pérdidas reales. Yo quería decir, es que la banca de inversión americana que citaba Miguel Ángel, es que nació como una de las medidas para paliar los efectos de la crisis del 29, y por definición estaban sujetas a muy poca supervisión, porque con esa mentalidad sajona de que el mercado iba a funcionar y tal, pues eso evitaría la especulación. La realidad ha demostrado que ha sido todo lo contrario. Ahora han tenido, de prisa y corriendo, que reconvertirlos a todos. Y cuando hablamos de la vigilancia, ahora nadie se acuerda, pero yo tengo algo que recordar. En el año 2001, la empresa de auditoría paradigmática, la más importante, la más respetable del mundo, la cogieron en una irregularidad, de aquí te espero, que tumbó a Enron de una manera ominosa. Y ahí está, yo no sé qué pasaría con ellos, si alguno iría preso o no, pero nadie se acordó más. O sea, la auditoría, no ya los controles públicos, las auditorías privadas, ellos mismos engañaban, y esto que estábamos hablando de los beneficios que hay que decir y que no hay que decir, y en estos años a cada momento salía algún afer de este tipo, ¿no? Don Juan, no se preocupe, esos tiburones nunca van a la cárcel. ¿Verdad que no? No, a la cárcel van los pequeños chorizos. Parece que van a juzgar en Estados Unidos a algunos de los responsables ahora, ¿sí? Espero que sea así. Si no son contribuyentes de las campañas electorales, porque como sean grandes contribuyentes de uno u otro partido... La democracia, fallos de la democracia. Le veo muy escéptico, don Ricardo. No. Matice.
Enron, en el caso de esa compañía, Arthur Andersen desapareció. Sí. Fruto de eso, las grandes corporaciones, las grandes auditoras, junto con despachos de abogados, se han tenido que separar. Posteriormente a la de Enron vino la en quiebra también de aquella empresa que con Telefónica hizo un acercamiento famoso cuando estaba en aquel presidente. Pero la quiebra, que no es quiebra, porque oímos quiebra, pero es suspensión de pagos, o ahora como llamamos aquí, se le llama de otra forma, concurso de acreedores, se llama Lehman, no, en el caso de Lehman, que es un concurso de acreedores, lo que hay, lo que pasa es que llamamos quiebra, pues bueno, es 4 veces o 5 veces esa, que además fue monstruosa, ¿no? Pero realmente, ¿cómo voy yo a provisionar algo si existe una agencia de rating que me está diciendo que el bono o el título ese vale tanto como un título del Tesoro Público de España? Es complicado, ¿no? El problema, es una gran crisis porque intervienen un montón de factores. Y intervienen demasiados. La banca de inversión ha estado sometida a la SEC. En Estados Unidos ha ido gente a la cárcel por información, digamos, insider, ¿no? Información de compra y de venta de acciones porque ha recibido información privilegiada. En España, caso Endesa y multitud, no ha ido ninguno. Es decir, en ese sentido, los americanos son bastante más avanzados que nosotros. La Comisión Nacional del Mercado de Valores, y no nos tenemos que ir muy lejos, en España tuvimos un caso como el caso Gescartera. Tremendo. Es decir, y el vicepresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, hasta hace muy poco, que acaba de dimitir, pues bueno, es decir, que en todas las casas fuesen habas. Por eso no se fían uno. Y entonces, y aprendemos muchísimo de los errores norteamericanos. Un chiste del roto en El País de ayer, que dice que es lo que yo creo, ¿no? La catalogación de las empresas la hacemos según valoración y la valoración según nos paguen. Y eso es, dicho de forma ridícula, lo que ha ocurrido, me parece. Con las agencias de control de riesgo en Estados Unidos, exactamente, que ahora no quieren ser solo ellas las responsables y tiran de la Reserva Federal, de los bancos, hasta de los medios de comunicación especializados. Enseguida estaremos otra vez aquí. Don Francisco, no estoy escéptico, sino estaba planteando en clave de humor algunas de las cuestiones para tirarles de la lengua a ustedes precisamente, que es que no me lo diría tanto, que es el objetivo de este aprendiz de periodista, tirarles de la lengua a ustedes que son los que saben. Muchas gracias, vamos a seguir enseguida, no se vayan de ahí, estén donde estén. Yo estaré en la sala de estar tranquilamente, viendo el Canal 8, que es el canal de ustedes, aunque el gobierno diga que no. Entonces, pero ustedes no le hagan caso al gobierno en este tema, en otros sí. Entonces, vamos a descansar un momento. Están ustedes, estamos en Canal 8, en el programa de crisis financiera de Estados Unidos, de Crítica en 8, y son los protagonistas de este debate don Juan Martín Vega, socio de MK Consultoría, también lo es don Francisco Torres del Castillo, director territorial de Renta 4, don Miguel Ángel Sánchez Martín, decano del Colegio de Economistas de Santa Cruz de Tenerife, y doña Celia Ondoño, directora de Asesoramiento Roma, Asesoramiento y Gestión Internacional. Hemos tenido dos partes del debate. En la segunda han intervenido don José Fernando Rodríguez de Acero, presidente de COE Tenerife, y don Humberto León, economista. Y ahora vamos a salir a la calle, ¿no? Vamos a salir a la calle a preguntar a qué cree que se debe esa crisis de Estados Unidos. Y oiremos las respuestas. Si le digo la verdad, no sé si es porque le falta dinero o porque las empresas están bajando en trabajo, en laborable, cosas así. No lo sé, creo que se ha tirado más de la cuerda de lo que daba, no lo sé, no sé a qué se debe, me gustaría saberlo. No tengo ni idea del tema este. Y en España también, hay muy mala planificación económica, no se tiene conciencia de la crisis y además yo creo que nos están tomando medidas. Entonces me parece muy importante saber la crisis de Estados Unidos, pero por lo que nos incumbe a nosotros en la península, en lo que es todo el Estado español, nos hace falta también tomar conciencia
de que estamos viviendo una etapa crítica y si no se toman medidas las consecuencias serán nefastas. Pues no sé, muy difícil de contestar eso. Ahora hablan de la Supreme, hablan de cosas raras, pero como paisanos de la calle no entendemos de eso. Es muy difícil para nosotros. Pues no lo sé. Lo siento. Cuando tú haces bien, viene un bien. Cuando tú haces mal, viene mal. Todas las cosas, como dice, lo que se siembra se cosecha. Bien, opiniones como siempre diversas. Vamos con, yo quería introducir una cuestión, plantearles una cuestión en este debate y es, a ver qué opinan ustedes de si este asunto de la crisis va a afectar al resultado electoral en Estados Unidos, para que me hagan un poco de perspectiva de las elecciones presidenciales, si va a influir o no en los resultados de las elecciones presidenciales y en qué sentido, claro. Entonces, si quieren mojarse alguno de ustedes sobre este tema. Y también, ¿qué pueden hacer las administraciones públicas? Hemos oído, pues, desde don Humberto hasta de León, hasta don José Fernando, ustedes mismos, fechas, y bueno, se habla del año 2009, 2010, digo, de que estamos ya tocando fondo, no todavía tocando fondo. ¿Qué pueden hacer nuestras administraciones públicas, y no están haciendo, ya, porque ya lo que hacen, eso de congelar el sueldo y todas esas cosas, bueno, con un sueldo alto se puede congelar todo, ¿no? Es decir, meterlo en la nevera y ya está altito. Bueno, la administración pública y nosotros como ciudadanos, en nuestros bolsillos, ¿qué podemos hacer, no? Es decir, de manera que son tres variables que cada uno de ustedes, si quiere, pues no quiere decir que todos intervengan en las tres, sino se las repartan como buenos protagonistas de este debate. Venga. Bueno, respecto a las elecciones de los Estados Unidos, evidentemente aquí yo creo que no hay ningún pitoniso en la mesa. En lo que se refiere a la intervención que pueda tener en las elecciones, todas las medidas que pueda tomar la administración. Bush acaba de prometer una inyección, no es una inyección, realmente es una compra de activos maleados por importe de $1 billón de dólares, que es el equivalente a unos 700.000 millones de euros. Inmediatamente en cuanto Bush abrió la boca, las bolsas pegaron un salto para arriba tremendo. En cuanto a los demócratas, el Partido Demócrata, bueno, se cuestionó, no es que haya dicho que no, pero se ha cuestionado la posibilidad esa, por lo menos dice en fin, que con unos ciertos límites y que habrá que estudiarlo y no sé cuánto, las bolsas otra vez han caído en picado. Entonces, ¿qué es lo que puede repercutir de esta crisis en el electorado o en lo que pueda salir? Pues se van a tener que explicar muy bien los dos candidatos sobre su posicionamiento. Se van a tener que explicar, pero muy bien, y explicar muy bien cuáles van a ser las consecuencias que creen que va a producir su posicionamiento, si efectivamente van a intervenir o si no van a intervenir. Bueno, yo creo que me gustaría que el pueblo americano aprendiera de los errores cometidos en este tema. Es decir, el fundamentalismo económico empezó con Reagan. Bush, desde mi punto de vista, con esto de querer imponer por la fuerza de las armas sus costumbres en otros pueblos, tampoco ha estado nada atinado y ha despertado una especie de león dormido y nos ha llevado a una crisis fuerte, ¿no? Obama, alguien inexperto, pero quizá más hombre de Estado, algo diferente. Con Clinton no fue tan mal la economía, fue bien la economía en Estados Unidos. Yo creo, pero no sé, que apostaría más por los demócratas en Estados Unidos. Bueno, efectivamente, los sondeos antes de esta crisis hablaban de Obama. Efectivamente, como bien apunta mi compañera de debate, la política exterior y la política internacional y la política bélica de Bush está clarísimo que no ha sido acertada.
De hecho, hay un film que la verdad que estoy seguro que muchos tenemos ganas de ver sobre Bush y que ha sido censurado en Italia, ¿no? Y en ese sentido pues es muy probable que esta situación incluso mejore para el candidato demócrata. Pero en cualquier caso, en condiciones económicas siempre ha habido un gran consenso. Esto que iba a plantear, Y los partidos han diferenciado muy poco. Jamás. Y en temas de Estado los norteamericanos son muy prácticos y se ponen de acuerdo. Y en las votaciones es muy habitual ver que propuestas republicanas son aprobadas con un porcentaje alto, pero no total, de los republicanos y con un porcentaje demócrata y viceversa, ¿no? Una cosa que en un sistema bastante a tener en cuenta, ¿no? En cuanto a la fecha de la crisis, sinceramente va a ser bastante más profunda de lo que en un principio pensábamos. En España, concretamente, habría crisis económica antes de esta tormenta financiera. Pero es que había tormenta financiera en España, porque nosotros tenemos un déficit, un endeudamiento exterior muy grande y nuestra banca lo tenía. Y la restricción del crédito de nuestra banca era anterior a esta tormenta, con lo cual significa que lo vamos a pasar bastante peor. Y en este caso, en España, yo personalmente soy un poco pesimista y quizás hemos perdido tiempo, ahora hablando ya de las medidas que puede tomar el gobierno, las administraciones, desgraciadamente porque hemos tenido un intervalo electoral que ha sido un intervalo que obviamente al ser electoral pues es inactivo y nos ha perjudicado, ¿no? Pero los niveles de bienestar que se tienen en Estados Unidos desde la época de Reagan son altísimos, ya han seguido, y solamente tenemos que pensar en los nuestros, es decir, el modelo este sí funciona. Lo que pasa es que como todas las cosas, y la economía de mercado es un desequilibrio inestable o un equilibrio o viceversa, ¿no? Pero el modelo socialista o el modelo que entendíamos como socialista está claro que es un modelo que no ha funcionado, ¿no? Bueno, en el tema electoral yo sí apostaría definitivamente por Obama por varias razones. La primera, porque a pesar de que McCain ha querido distanciarse un poco, él sigue las pautas del Partido Republicano, que es libertad de mercado a ultranza. Obama está diciendo otras cosas y lo que están diciendo la minoría, que es mayoría demócrata, en el Congreso, no están cuestionando la cifra ni la necesidad o la oportunidad de invertir, como bien dice Miguel Ángel, ese dinero. Lo que dicen es que se deben implementar, se deben incluir medidas sociales y eso electoralmente suena a música celestial. Y yo sí le diría a Celia que yo sí creo que el pueblo americano se acuerda de que quien le sacó de la depresión del 29 fue un demócrata, con el New Deal. Y Obama va a jugar, por supuesto, se parece mucho más, colores aparte, se parece mucho más Obama a Roosevelt que McCain. En cuanto a la fecha de la crisis, yo en cambio sí creo que estamos, ojalá, ante un cambio de modelo, porque por lo menos los que defendían las tesis de Friedman y de Strauss de que el mercado lo iba a arreglar todo, han demostrado que no tenían razón. El mercado solo no se le puede dejar. Entonces, lo que yo temo es que se parchee, se vayamos escapando, pero desde luego la situación de bonanza, de alegría crediticia, que tú tenías dinero para cualquier cosa y acababas, si querías, en Japón en un viaje porque el dinero te lo prestaban, eso sí que no va a repetirse. Y, por supuesto, sí creo que deberían los gobiernos empezar a pensar no tanto en las cantidades, en los volúmenes de presupuesto, sino en cómo invierten el presupuesto. Muchas gracias. Nos queda una última intervención, el tiempo se nos ha ido y sí van a tener la oportunidad de agotar, no dejarse nada en el tintero de aquello que esta tarde, hoy, ustedes querían expresar sobre este tema. Así que vamos con la última intervención. Si tienen a bien hacer algún apunte voluntario sobre el papel de las administraciones públicas, aquí nuestras, y de los ciudadanos nuestros aquí, ante este panorama, si algún tipo de sugerencia, algún tipo de tal, pues muy bien, pues la hacen, y si no lo estiman oportuno, pues no la hagan. Es decir, el debate es libre. Don Francisco Torres del Castillo, una última intervención. Bueno, en el papel de las administraciones públicas locales o canarias, la verdad que para estas crisis poco margen tienen. Intentar reducir el gasto corriente
intentar apoyar o dinamizar y en el gasto social, sin duda, apoyar a las familias que se puedan ver más afectadas, porque lo que está claro es que el deterioro del mercado de trabajo es muy fuerte y no va vinculado tanto con la crisis financiera, sino con la crisis económica que teníamos anteriormente, ¿no? Muy bien. Don Juan Martín, pues yo muy rápidamente recordaré una frase de un economista brasilero que decía que sin mercado no hay progreso, sin socialismo no hay justicia. Es el justo término, es lo que hay que ir buscando. Y las administraciones públicas sí deben jugar con el presupuesto y apostar, yo le aconsejaría y sugeriría y rogaría que apostaran por las energías renovables. Muy bien, doña Celia. Pues yo creo que el Estado español tiene las manos atadas en dos temas. Primero, no depende de él el precio del dinero, tampoco la liquidez. Hoy mismo el ministro Solbes ha pedido liquidez al Banco Central Europeo. Y así no puede tomar las medidas que, por ejemplo, ha tomado Estados Unidos. Pero no me parece tan grave la situación como en Estados Unidos. La situación de España creo que se puede salir. El problema es que se ha basado en un modelo de ladrillo excesivo, ese es nuestro principal problema, pero creo que se puede salir. Creo que para salir las empresas lo que necesitan es confianza. Y confianza y procurar no dejar por el camino a los más débiles, trabajar duro y ganar lo justo, no más de eso. Muchas gracias, doña Celia Odoño. Don Miguel Ángel Sánchez Martín. Bueno, las administraciones públicas, efectivamente, como decía Francisco, a nivel local, a nivel canario, muy poco pueden hacer, muy poco o casi nada. A nivel nacional pueden hacer algo más y tienen que hacerlo, porque con independencia de ese déficit financiero estructural de nada menos que 100.000 millones de euros anuales que tienen que entrar del exterior y que se agrava ese déficit y ese problema. Y que después hay que pagarlos. Y que después hay que pagarlos. Con sus intereses. Y que se agrava por la crisis financiera internacional. Aparte de eso, bueno, pues el sistema productivo, entrando ya en la crisis económica, el problema es que el sistema productivo no presenta alternativas claras y debería de presentar alternativas claras, alguna alternativa clara. Y luego, por último, que tanto en Estados Unidos como en España y como en todos los sitios donde está el problema de las hipotecas y demás, que no nos olvidemos que hay un segundo escalón. Cuando se termine el plazo de las hipotecas, empieza el plazo de los seguros, que puede ser un segundo escalón de crisis financiera. Bien, pues vamos a ver cómo se coteja, que decía el otro, a ver cómo se coteja todo esto. Las administraciones, evidentemente, tienen una economía interdependiente y, en fin, tienen a veces las administraciones públicas más inmediatas. Pero sí hay un factor de ejemplo, si me permiten comentar, que es el de una mayor austeridad, ¿no? También las administraciones públicas nuestras, nosotros también como ciudadanos, probablemente hemos estado todos viviendo como ricos, ¿no? Como ricos, bien, o sea, como más ricos de los que, claro, y ricos, pues no abundan, ¿no? Y probablemente, aparte de ese factor de ejemplaridad que tienen que tener, ¿no? Pero el recortar gastos corrientes y de extratipos, ¿no? Todo tipo de gastos y de tarjetas y todas esas cosas, tarjetas oro, por visto hay tarjetas oro y esas cosas. Bien, pues sí, sería un alentador, si para los empresarios y para las empresas pueden ser un alentador determinadas posiciones de las administraciones, para la ciudadanía, ¿no? Pues el ver a nuestros gobernantes vivir de un modo pues más como el resto de la ciudadanía, pues siempre animo. Bien, por lo demás, quiero reiterar la gratitud, el reconocimiento de este canal a los 4 intervinientes de hoy. Ha sido un debate muy esclarecedor y yo, en nombre de no solo del Canal 8, sino también de la ciudadanía que siga el debate, que lo ha seguido, quiero agradecerles la participación. Sinceramente, igual que a don José Fernando Rodríguez Acero y a don Humberto León y a los ciudadanos que han estado en la calle opinando. Recordamos que se ofrece audiencia de medios, pues en el último mes
ha registrado que Canal 8 pues, tiene una audiencia acumulada de 361.000 espectadores, con lo que se sitúa el Canal 8 en el primero de los locales de la isla y de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Tenemos, a propósito de esto, que agradecer a todos ustedes, que son los que sostienen este canal, esa atención que nos tienen. Queremos agradecer a los demás canales su colaboración profesional y queremos, por supuesto, mostrar nuestra satisfacción de la profesionalidad de esta casa, que es la que, junto con los otros factores, han hecho posible este punto de ser los primeros por primera vez después de 6 años de andadura. Por lo demás, siempre, participen en los debates también ustedes, ahí está la dirección electrónica a pie de pantalla, y como siempre les deseo que sean felices en la medida de lo posible. Sigan conectando con Canal 8. Muchas gracias.